poquito con lo que adelantaba antes de ir a la redacción, lo que publica La Tercera en su versión digital, latercera.com.cl. Así cayó el número 1 del Ejército. Las frenéticas últimas horas del general Martínez que terminaron en su renuncia. Habla de los distintos escenarios que iba a enfrentar el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, en los próximos días. Y fíjate que hay cosas que son muy llamativas. Por ejemplo, hubo muchas reuniones en las que se analizaban los escenarios y en las que se iban a tomar decisiones. Y algunos de los presentes en esas frenéticas reuniones de último minuto recuerdan una frase que repitió el alto oficial en más de una ocasión. Más importante que mi nombre está el puesto. No se puede mancillar la comandancia en jefe. Habla de la posición de la comandancia en jefe, de su cargo más que de él. Pero a su vez, señalan testigos de estas reuniones, fuentes consultadas por el diario La Tercera, que una de las cosas que más lamentaba Ricardo Martínez es que él se iba a transformar en el primer comandante en jefe del Ejército en no entregar el mando a su sucesor. El 9 de marzo él le iba a entregar el mando del Ejército al general Iturriaga. Será recordado el general Iturriaga por la célebre frase de: yo no estoy en guerra con nadie, soy un hombre feliz en pleno estallido social. Y Martínez finalmente no va a cumplir aquello. Entonces, yo pregunto, ¿qué es lo que le importaba realmente a Martínez? ¿No mancillar la comandancia en jefe o la figuración en la entrega del mando a su sucesor? Mónica. Bueno, tú recordaste la frase del general Iturrieta. Iturriaga, ¿por qué siempre me lo confundo? Son parecidos, sí. No, es que hay Iturrieta y Iturriaga antes, ¿no? Además. Y yo creo que la frase que hizo el general Iturriaga ese día tan importante al inicio del estallido social y que bajó los decibeles cuando iba todo escalando en violencia y en represión, siguió escalando la represión, pero ahí podría haber sido mucho más terrible con los militares disparando y en guerra. Y esa frase no pudo haberla dicho sin la autorización de su comandante en jefe. Iturriaga va a ser el comandante en jefe a partir del 9 de marzo próximo. Pero sin la autorización de Martínez no pudo haberla dicho, porque es una institución en el Ejército, ¿no es así, Mauricio? Claro. Totalmente jerarquizada. Absolutamente jerarquizada. El mando vertical. Bueno, yo tengo que decir que si uno pensara en conspiraciones, la única conspiración que se me ocurre para hoy no es de aquella que pretendía mancillar al Ejército y mandar al general Martínez mañana preso. Porque lo que pasó, lo que se robó la película hoy día fue la renuncia. Claro. Pero resulta que el general Martínez iba a presentar, y lo presentó hoy día, un histórico documento. A ver, Mónica, ¿cómo es eso? Es reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el etos militar. Wow. O sea, estamos hablando del primer documento de reflexión histórica de distintas unidades del Ejército, entre ellas de la Academia Militar, que no nos olvidemos que presidió en algún momento, su director fue Manuel Contreras, el jefe de la policía secreta de Pinochet y autor de tantos crímenes, en la que de verdad se no omite ni evita pronunciarse sobre ningún hecho. De hecho, ese documento tiene premisas básicas y la primera premisa básica es súper importante. Dice que el Estado de Chile tiene un rol central en la formación de los militares en materia de derechos humanos, porque según los preceptos legales que rigen, los derechos humanos son responsabilidad del Estado y las Fuerzas Armadas son parte de este. Eso quiere decir que es el Estado, representada por el gobierno, el que tiene la responsabilidad en la formación de los militares en derechos humanos. Una formación y una responsabilidad que no ha cumplido, no ha hecho concreta, ¿no? Bueno, la presidencia que tiene es un seguimiento de la doctrina Schneider, ¿no? Presidencia política. La doctrina Schneider, que fue tan importante en los años 70, a principios, ¿no? Pero fíjate bien que en este análisis, que es un extenso documento, 120 páginas, impactante, las acciones
los asesinatos. Primero, hay una cosa que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y es que él habla del asesinato del general Schneider cometido con financiamiento de Estados Unidos por militares en ejercicio activo y en retiro, con colaboración de Patria y Libertad. Lo dice así y nombra los documentos oficiales más importantes que prueban la autoría de quien asesinó al general Schneider. El asesinato del general Prats. No nos olvidemos, perdón, que en 1970 es asesinado el general Schneider para impedir que Salvador Allende asuma la presidencia el 4 de noviembre de 1970, cosa que fracasa, porque el Congreso lo vota. Después habla del asesinato del comandante en jefe, general Prats, al cual sacan con una conspiración pocos días antes del golpe de Estado. Era pieza clave sacarlo. Y dice que la autoría, llena de oprobio, a pesar de que dice que la DINA no es una parte del ejército, pero quienes cometieron el asesinato sí son miembros del ejército. Y dice que una de las peores falencias fue no haber rendido nunca homenaje durante décadas ni a Schneider ni a Prats. Dice que uno de los mayores oprobios del ejército es la caravana de la muerte del general Sergio Arellano. Cita documentos. Fíjate que él dice en ese informe lo que es una gran vergüenza institucional y va calificando los hechos. No evita. Entonces es un documento que por supuesto provoca un estremecimiento a quienes durante tantos años han luchado porque se haga justicia en materia de violaciones de derechos humanos. No nos olvidemos que la caravana todavía hay juicios pendientes. Claro, pero Mónica, su renuncia empaña completamente el entrega documento de este informe que él una pieza fundamental presentó hoy día, y quiero ligarlo con lo que dijo el general Iturriaga el día en que desmintió al presidente de la República, que había dicho que estábamos en una guerra contra un enemigo poderoso, extranjero, o dijo solamente enemigo. Después fue entregando antecedentes que convirtieron el asunto en totalmente difuso. Ahora sabemos por una entrevista que dio al Mercurio el domingo pasado que la información del enemigo poderoso se lo entregó el ministro de Defensa de la época, claro, que era Alberto Espina, y en la Dirección de Inteligencia del Ejército. No dice el comandante en jefe, el presidente. Ahí estamos viendo, Mónica, el informe que tú hacías referencia, precisamente el informe final, reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes los últimos 50 años y sus efectos en la etos militar. Yo creo que este es un documento que va a haber que estudiar a fondo, que va a significar una bofetada para el Poder Judicial que mantiene aún causas, porque esa es la verdadera impunidad que hay en este país, en que se sigue sin saber el destino de más de 1.000 personas detenidas desaparecidas. De hecho, parte del documento, que era lo que tú hacías referencia, dices: el etos militar fue afectado severamente cuando se violaron los derechos humanos en el cumplimiento de órdenes. Se lesionó gravemente la confianza de la sociedad en su conjunto con el ejército y también entre superiores y subalternos. Esto es especialmente relevante para la disciplina militar, factor crítico y piedra angular donde descansa el funcionamiento y desempeño del ejército y sus unidades. Sí, una frase inesperada, imposible hace 20 años, ¿no? Es una frase que probablemente queda completamente, como tú dices, Mónica, en el anonimato en medio de lo que se come toda la noticia hoy día, que es la renuncia del comandante en jefe por la investigación de corrupción, ¿no? Pero evidentemente es una frase que hace 20 o 30 años no era posible. Yo coincido con lo que dice Mónica. Hasta hace poquito, ¿no? Hasta hace poco, sí. Con lo que dice Mónica en el sentido de la responsabilidad de la Corte Suprema, ¿no? El año pasado, solo el año pasado, no tengo cifra actualizada porque la Corte Suprema no la entrega, ¿no? Pero solo el año pasado había 140 causas de derechos humanos de la época de la dictadura pendientes de fallo en la Corte Suprema. 140.
durmiendo durante años sin que los jueces hagan nada. Estamos hablando de causas que tienen 50 años ya, o que se van a acercar a los 50 años y que siguen siendo solución. En algunos casos, incluso cuando hay testigos o participantes de los hechos que están confesos. Sin embargo, las causas duermen en la Corte Suprema, ¿no? Claro, la renuncia el día de hoy en esta cuenta pública del ex comandante en jefe Martínez evidentemente se da en relación a que sacaron cuentas, hicieron un análisis FODA, en joda, evidentemente, claro, no creo que haya sido solo un análisis FODA, y decidieron que su renuncia el día de hoy de alguna manera perjudicaría menos a el ejército como institución a partir de lo que va a suceder mañana cuando vaya el excomandante en jefe a declarar como inculpado frente a la ministra Romy Rudolph. Perdón, Julia, pero ¿no está primero también saber que si impidieron que quienes provocaron esto también quisieron impedir que este informe saliese público? No, se robara la película hoy día? Sí, es que ambas cosas coincidan es extrañísimo. Es que Claro. es muy, perdón, no estoy Es que jugando puede- en un tablero de ajedrez. No, pero puede darse para la conjetura tanto de que pasó inadvertido, lamentablemente, a partir de la renuncia del general de lo que iba a suceder mañana, o efectivamente se hizo exprofeso para que pasara a un segundo plano, no tuviera tanta relevancia.